Buenos días, ingeniero. Yo soy Kevin Sánchez y a continuación explicaré lo que viene a ser la cinética de la partícula y el cuerpo y la segunda ley de Newton. La fuerza resultante que actúa sobre una partícula o un cuerpo no es cero. La partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y la dirección de las fuerzas resultantes. Esto lo podemos observar en la imagen de la parte izquierda, donde se descubre que cada vez que la partícula se mueve en una dirección de la fuerza que actúa sobre ella y que las magnitudes de A1, A2 y A3 de las aceleraciones son proporcionales a las magnitudes de las fuerzas F1, F2, F3 y estos son constantes, es el concepto que se viene a definir esta imagen. También podemos decir que cuando sobre una partícula de masa m actúa una fuerza F y la aceleración de la partícula debe satisfacer esta relación, que la sumatoria de fuerzas es igual a una masa por aceleración. Entonces, la aceleración está en el mismo sentido que la masa, como se observa aquí. Hablando sobre la cantidad de movimiento lineal de una partícula a razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal. La imagen que define es esta. Tengo mi aceleración, tengo mi masa, mi velocidad y mi masa por mi velocidad, que se viene a definir como la cantidad de movimiento lineal o la cantidad de movimiento de la partícula, donde A, como ya sabemos, se define como la derivada de v con respecto al tiempo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto lo podemos reemplazar en la sumatoria de fuerzas en A y obtenemos la ecuación indicada. Cabe recalcar que m es constante. Moviéndonos a la ecuación de movimiento. La ecuación expresa que la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Entonces nosotros podemos desarticular en sumatoria de fuerzas en X en Y, en sumatoria de fuerzas en X en Y, en J y sumatoria de fuerzas en Z en K, que es igual a mi masa por mi aceleración en X en Y, mi aceleración de Y en J y mi aceleración de Z en K, que viene a ser lo mismo que se expresa en la forma de abajo. También podemos expresar nosotros nuestros componentes tangencial y normal. Como se observa, nuestro componente normal dirigido hacia el centro y mi componente tangencial en la dirección del movimiento. Como ya lo mencioné, entonces la sumatoria de fuerzas se puede descomponer en tangencial y normal, con su aceleración tangencial y su aceleración normal. De forma similar, nosotros encontramos que nuestra aceleración como nuestra velocidad con respecto al tiempo en lo que viene a ser nuestra sumatoria de fuerzas tangenciales. Por otro lado, en nuestra sumatoria de fuerzas normales, nosotros obtenemos que nuestra aceleración por concepto es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Y las distintas unidades nosotros podemos obtener tanto nuestra aceleración en metros por segundo al cuadrado, en pies por segundo al cuadrado, nuestra masa podemos obtenerla en kilogramos, nosotros podemos obtener nuestra fuerza en libras, nuestra fuerza en newtons, dependiendo del sistema que ocupemos. Muchas gracias. Un cordial saludo, ingeniero. Mi nombre es Andrés Velasco y voy a hablar sobre el tema de cinética del cuerpo rígido, trabajo y energía. Pues este tema se usa el método de trabajo y energía para analizar el movimiento de cuerpos rígidos. Vamos a comenzar con el principio de trabajo y la energía para un cuerpo rígido, donde intervienen velocidades y desplazamientos, y su principal ventaja es que solo se utiliza cantidades escalares. Y aquí tenemos el teorema, donde T1 y T2 es la energía cinética en la posición 1 y en la posición 2. Y aquí tenemos todos los trabajos que se ejecutan desde la posición 1 y 2, ya sean fuerzas externas, pares o momentos. Vamos a comenzar teniendo el trabajo de una fuerza que actúa sobre un cuerpo rígido. Por ejemplo, tenemos el caso típico de una fuerza constante en magnitud y en dirección que está actuando sobre un cuerpo durante una cierta distancia. Si partimos desde la fórmula general, el trabajo es igual a la integral de la fuerza, del producto escalar de la fuerza con el diferencial del desplazamiento. Eh,
Dado que la fuerza es constante en magnitud y en dirección, podría salir fuera de la integral y tendríamos la siguiente fórmula, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia y por el coseno de teta. También podemos particularizar más este caso teniendo de la siguiente forma. Cuando, por ejemplo, la fuerza es paralela al desplazamiento, aquí tendríamos un ángulo teta de 0 grados y el coseno de 0 es 1, entonces tendríamos que el trabajo es fuerza por distancia. A continuación tendríamos cuando la fuerza es perpendicular a la distancia, tendríamos un coseno de 90, de 90, de 90 grados y esto vendría a ser 0 y por ende el trabajo sería 0. Este caso pertenece al grupo de fuerzas que no ejecutan, que no trabajan, ya que es perpendicular al desplazamiento. Junto a esta también se encuentra las fuerzas que actúan sobre los puntos fijos de un cuerpo y también el caso de la fricción estática del movimiento de la rodadura pura. Tampoco ejecutan trabajo. Y para terminar estos casos tenemos la fuerza que es opuesta al desplazamiento, donde se formaría un ángulo de 180 grados y sería -1. Y tendríamos que el trabajo es a menos fuerza por distancia. A continuación tenemos la energía cinética de un cuerpo rígido. Cabe recalcar que hay tres tipos: traslación, rotación, ya sea centroidal o no centroidal, y movimiento en plano general. Bien, vamos a empezar con la traslación. La traslación es la relación de todas las partículas del cuerpo que describen trayectorias paralelas y el cuerpo no gira, solo se traslada. En este caso, la energía del cuerpo será un medio de la masa por la velocidad con que se está moviendo el centro de masa elevado al cuadrado. Ya. A continuación tenemos la rotación centroidal y no centroidal. Eh, en la rotación centroidal, por ejemplo, podemos tener una polea que está girando con una velocidad angular eh, y una velocidad angular determinada, y para calcular su energía cinética aplicamos la ecuación de un medio por la inercia que posee este cuerpo respecto a su centro de gravedad multiplicado por la velocidad con la que está girando. Eh, y para la rotación no centroidal tenemos eh, que este cuerpo está girando, en este caso sucede está efectuando un movimiento circunferencial con centro en O, y la energía cinética de este cuerpo es igual al momento de inercia que tiene este cuerpo, con el punto por la velocidad angular y por un medio. Y finalmente nos faltaría analizar el caso de un cuerpo en movimiento plano general, cuando un cuerpo está movido en el plano general. Recuérdese que posee dos movimientos y aquí tiene energía cinética de traslación y de rotación. Ya. A continuación vamos a analizar el trabajo de un peso y el trabajo de un resorte. El trabajo que hace un peso es igual al negativo del peso por la diferencia de alturas que hay entre las posiciones 1 y 2, o 2 y 1. También hemos visto cómo calcular el trabajo en un resorte. Vemos un medio de la constante del resorte donde x2 representa la deformación que posee el resorte en su posición 2 y x1 la deformación del resorte que posee en x1. Aquí podemos observar eso. Ya. A continuación vamos a ver el trabajo de un momento par. El trabajo de pares o momentos pueden estar actuando sobre un cuerpo. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un cuerpo que tiene la posibilidad de rotar
alrededor desde un eje y aplicamos sobre este una cuerda con una fuerza de magnitud F. Esta fuerza lo que ocasionará será un giro de naturaleza antihorario y hará el cuerpo girar a un cierto ángulo teta. El trabajo realizado por esta fuerza durante este giro es igual al momento aplicado por la fuerza, por el ángulo que ha girado. Es decir, es la integral, aquí tenemos la fórmula general, es la integral del momento por el diferencial del ángulo. Ya, y si como el momento puede ser constante, tendríamos que en este caso que el momento es la fuerza por la distancia perpendicular, o es decir, fuerza por radio. Ya, a continuación tendremos la conservación de la energía, que aquí se utiliza fuerzas conservativas y que la suma de la energía cinética y de la energía potencial del sistema permanece constante. Aquí tenemos que T1 es igual a T2 y V2 es igual a V2. Y para terminar tenemos la potencia, que viene a ser que es la rapidez con la cual se realiza un trabajo. Y tendremos que es el diferencial de trabajo sobre el diferencial de teta. Y también cuando el cuerpo está girando tendremos que es el momento por el diferencial de teta sobre dt. Muy bien, a continuación tenemos el siguiente ejercicio que nos dice dos bloques A y B de 4 y 5 kilogramos de masa respectivamente están conectados por una cuerda que pasa sobre las poleas en la forma que se muestra en la figura. Un collarín C de 3 kilogramos se coloca sobre el bloque A y el sistema se suelta desde el reposo. Después de que los bloques se mueven 0.9 metros, se retira el collarín y los bloques A y B continúan moviéndose. Determina la rapidez del bloque A justo antes de que golpee el suelo. Muy bien, para comenzar a analizar este ejercicio, primero tenemos que el collarín y el bloque A se mueven como un solo cuerpo, entonces tendremos que la velocidad A y la velocidad C son iguales. Analizando en el bloque A, tenemos que no existe fuerzas externas ni fuerzas de rozamiento, por ende solo nos queda su energía potencial y su energía cinética. Recordando que este ejercicio, los cuerpos parten desde el reposo, su energía cinética en la posición 1 será igual a 0 y esto se elimina. Cabe recalcar que tenemos ya de dato la masa del bloque A y la gravedad. Y aquí tenemos lo siguiente, para encontrar ya 1, que viene a ser 1.6, es la distancia desde el suelo hasta antes del bloque. Y la YA2 tenemos aquí el siguiente dato que es de 0.7, ya que el 0.9 también nos da de dato. Ya, y pues también tenemos para la posición número 2 la energía cinética, que es un medio de la masa, que lo tenemos, y por la velocidad al cuadrado, que esto si no lo tenemos y nos quedaría como dato, como variable, perdón. Despejamos y hacemos las operaciones y nos da el siguiente valor. Ya, a continuación, asimismo, analizamos en el cuerpo C y pues será similar al anterior, ya que eh, están actuando como un mismo cuerpo. Asimismo, fuerzas externas no hay, solo nos queda la energía potencial y la energía cinética en el punto 1 no hay, por lo que están en reposo. Asimismo, aquí se tendrá una distancia 1.9 menos 1. Y asimismo nos queda con la variable de la velocidad y tenemos lo siguiente. Eh, a continuación analizamos el bloque B y asimismo solo nos queda energía potencial y energía cinética. Se elimina energía cinética 1 y tenemos lo siguiente. Ya, esto ya tenemos de dato, entonces aquí sería más simple. Y asimismo nos queda en función de la velocidad de A2, despejamos y tenemos el siguiente valor. Sumamos las tres velocidades que nos han dado y tenemos un valor de 1.71 metros sobre segundo desde el tramo 1-2. A continuación,
se hará del tramo 2-3, recordando que el collarín ya, ya se quedó en el punto 2 y solo se moverá el bloque A y B, teniendo como BF es igual a 0. Ya, analizamos el cuerpo A y B y tenemos lo siguiente, recordando que es desde el tramo 2 al 3 y del 2 al 3. Tenemos asimismo energía potencial es igual a la energía cinética y recordando que aquí ya vamos a tener una velocidad ya que ya no están en reposo. Efectuando todos estos valores nos queda todo en función de la velocidad A3, que ya sería aquí antes de tocar el suelo. Asimismo en el cuerpo B tenemos lo mismo, energía potencial es igual a energía cinética y todo nos queda en función de BA3. Resolviendo eso, nos queda con un sistema de ecuaciones, nos queda que la velocidad en el punto 3 antes de tocar el suelo sería de 1.19 metros sobre el segundo. Buenos días, ingeniero. A continuación vamos a presentar acerca de la cinemática de cuerpo rígido, impulso y cantidad de movimiento. Vamos a presentarle acerca de la teoría, el cual nos dice que la cantidad de movimiento lineal y angular. Este es un método en donde relaciona la masa, la velocidad y el tiempo. Como tenemos una primera fórmula en la cual nos dice que la cantidad de movimiento lineal va a ser igual a la masa por la velocidad del centro de un cuerpo rígido. También tenemos la cantidad de movimiento angular, el cual nos dice va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular. También tenemos una ecuación general, el cual es de la cantidad de movimiento angular respecto a cualquier punto, el cual se presenta mediante la siguiente expresión, pero sin embargo toca tener cuidado con los signos, ya que como se ve en la gráfica, esta depende de la ubicación en el punto G y mediante esto los signos pueden variar. Además, esta expresión únicamente se utiliza cuando tenemos los puntos que sean simétricos a los planos de nuestro cuerpo rígido. Ahora bien, tenemos casos particulares. Para el primer caso de traslación, tenemos que la cantidad de movimiento lineal va a ser igual a la misma que presentamos en la general, que va a ser igual a la masa por la velocidad del centro de masa. Y también tenemos que la cantidad de movimiento angular nos va a dar igual a 0. Para el caso de rotación centroidal, en cambio tenemos que nuestra cantidad de movimiento lineal va a ser igual a 0, ya que no tenemos velocidad, y la cantidad de movimiento angular nos va a dar igual al momento de inercia en el punto centro de masa por la velocidad angular. Para el caso de rotación no centroidal, tenemos las ecuaciones las generales, se pueden usar en este caso, pero también se puede usar para un caso de movimiento angular respecto a un eje fijo. Y esta se puede lograr mediante el teorema de ejes paralelos. También tenemos un caso de movimiento de plano general. De igual forma se pueden utilizar las ecuaciones generales, y si se quiere encontrar la cantidad de movimiento angular en algún punto A, se utilizará la siguiente expresión, siempre y cuando dependerá de la posición del punto para determinar los signos de la expresión. Además de esta expresión es muy utilizada cuando sean casos cuando tengamos fuerzas externas, la cual se apliquen en el punto A. Para esto se utilizará esta ecuación. Ahora bien, a continuación presentaremos el principio del impulso y cantidad de movimiento, el cual ya es un tema que se estudió anteriormente. En este caso tendremos la cantidad de movimiento inicial más las fuerzas o momentos impulsivos externos, y esto va a ser igual a nuestra cantidad de movimiento final, y esta se aplicará para casos lineales y angulares. Cuando tenemos casos de ejemplo de cuerpos unidos como los momentos o fuerzas que actúan en el cuerpo rígido
no afectarán a la cantidad de movimiento. Ahora tenemos el principio del impulso y cantidad de movimiento lineal. Esta es muy similar al caso que usábamos en partículas, con la diferencia de que aquí se usan velocidades de centro de masa en los cuerpos rígidos. También tenemos la conservación de la cantidad de movimiento lineal, donde tenemos que las fuerzas, la sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos nos va a dar igual a 0. También tenemos el principio del impulso y cantidad de movimiento angular, el cual tenemos que nuestra conservación del movimiento angular e inicial va a ser más la sumatoria de momentos impulsivos externos, nos va a dar igual a una cantidad de movimiento angular final. También tenemos la conservación de cantidad de movimiento angular, el cual nuestra sumatoria de momentos va a ser igual a 0. A continuación vamos a resolver un ejercicio de Hibbeler acerca del impulso y cantidad de movimiento, el cual nos dice que una bala que pesa 0.08 libras se dispara con una velocidad horizontal de 1800 pies sobre segundo en el extremo inferior de una barra ligera de 15 libras en este punto. La longitud de la barra va a ser de 30 pulgadas y tenemos nuestro valor de h, que es 12 pulgadas. La barra inicialmente se encuentra en reposo y nos pide determinar la velocidad angular de la barra inmediatamente después de que la bala quede incrustada en el punto B, y también nos pide la reacción impulsiva de C si se supone que la bala quedó incrustada en 0,001 segundos. A continuación graficaremos un diagrama en el cual se representa nuestra ecuación. Tenemos en el punto inicial la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala, que se dirige hacia el punto B. También tenemos la distancia, que va a ser desde el punto C hasta el punto B, y tenemos que tener en cuenta que el punto C no se encuentra en el punto centro de la barra. Esto va a ser más una fuerza, que se va a encontrar una fuerza interna en la barra, y va a ser igual a la masa de la barra por la velocidad en el centro de la barra. Y también vamos a tener una masa de la bala por la velocidad final de la bala en el punto B. Además, como sabemos que aquí al momento de que la bala quedara incrustada, la barra se va a mover en esta dirección, lo cual nos va a dar un momento de inercia en el centro de la barra, por la velocidad angular en B. Bien, ahora tendremos los datos del ejercicio y tenemos la masa de la bala, que era 0,08 libras, transformando sobre la gravedad de 32.2 nos va a dar igual a 2.484 por 10 a la menos 3 libras sobre pies por segundo al cuadrado. También vamos a tener una velocidad de la bala, la cual era 1800 pies sobre segundos, una velocidad inicial ya que estaba en reposo en la barra, la cual va a ser 0 pies sobre segundos. También tendremos la masa de la barra, la cual es de 15 libras, y de igual forma transformamos sobre la gravedad, lo cual nos va a quedar 0,4658 libras sobre pies segundo cuadrado. También teníamos el valor de h, 12 pulgadas, el valor de L, 30 pulgadas, y tenemos un coeficiente de restitución igual a 0, ya que la bala se queda incrustada en el punto B. Ahora también lo que debemos hacer es encontrar nuestro momento de inercia, el cual va a ser igual, el de la barra, va a ser igual a un doceavo por la masa y por la longitud al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 sobre 12 por 0,4658 la masa de la barra, y por la longitud, que viene a ser 30 sobre 12 al cuadrado, lo cual nos va a dar 0,2426 pies a la cuarta, ya que, como sabemos, la longitud de la barra es 30 pulgadas, y como estamos trabajando en pies, se divide para 12.
Ahora, ahora comenzaremos con la conservación del momento angular, el cual mediante la siguiente expresión vamos a desglosar y tenemos que la masa de la bala por la velocidad de la bala inicial va a ser igual por la distancia, que viene a ser 18 pulgadas sobre 12 para transformar a pies. Esto va a ser igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala final. De igual forma por la misma distancia, que es 18 sobre 12 pies, que viene a ser aquí en este punto. Más la masa de la barra por la velocidad en el centro de la masa final y por la distancia, que viene a ser 3 sobre 12 para igual transformar a pies. Viene a ser 3 ya que, como sabemos, la barra mide 30 pulgadas, por ende el punto centro va a ser 15. Y como tenemos que h es 12, lo cual nos va a quedar una distancia de 3. Más el momento de inercia y por la velocidad angular de la barra. Como ya tenemos los datos, reemplazamos la masa de la bala, la velocidad de la bala y la distancia. Esto va a ser igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala final, la cual, como sabemos, la velocidad va a ser igual a velocidad angular por el radio o por la distancia. Como vamos a tener nuestra velocidad angular de la barra por la distancia, que va a ser 1.5, y por la otra distancia, que es igual 1.5, ya que tenemos que el radio de giro de la bala va a ser igual a los mismos 18 sobre 2. Es por eso que tenemos 1.5 y por 1.5 más la masa de la barra, el cual ya teníamos que es 0,4658 por la velocidad de la barra final, el cual de igual manera vamos a desglosar, el cual me quedaría la velocidad angular de la barra por el 3.3 sobre 12 pulgadas, que viene a ser la distancia, y por la distancia que es de la fórmula. Y por último, más el momento de inercia, el cual es 0,2426 por la velocidad angular. Despejando la velocidad angular y calculando todo, nos dará un valor de velocidad angular de 24.19 radianes sobre segundos en sentido horario positivo. Ahora, para nuestro literal B, tenemos que determinar el impulso lineal en X para poder analizar lo que nos pide. En este caso, como trabajaremos para hacia la derecha positivo, tendremos que nuestra masa de la bala por la velocidad de la bala inicial y más nuestro Cx por un delta t, que viene a ser nuestra parte aquí de la gráfica. Esto va a ser igual a menos la masa de la bala de nuevo por la velocidad de la bala final, menos la masa de la barra por la velocidad de la barra final. Ahora bien, lo que nos queda es despejar nuestra ecuación y mandar todo hacia un lado. Como ya tenemos todos nuestros datos aquí, lo único que nos queda es despejar. Tenemos la masa de la bala, tenemos la velocidad de la bala, también tenemos la velocidad de la bala final, y como teníamos la velocidad angular, es solo multiplicar por la distancia, menos la masa de la barra, y por último la velocidad en el centro de masa, igual por la distancia, ya que tenemos la velocidad angular. Todo esto que viene a ser sobre el delta tiempo, que es lo que nos da en el enunciado, que es una milésima de segundo, lo cual vamos a tener como resultado una fuerza de 1564 libras hacia la derecha. Gracias. Mi nombre es Darwin Panata. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice: el péndulo de 100 kilogramos tiene un centro de masa en G y un radio de giro con respecto a G de
250 milímetros, que vendría a dar 0.25 metros. Determine las componentes horizontales y verticales de las reacciones producidas por el pasador A en la viga y la reacción normal del rodillo B cuando el ángulo es igual a 0 grados. En este caso, cuando nuestro péndulo se encuentra en una forma perpendicular a nuestro soporte. También nos da el ejercicio una velocidad angular de 4 radianes sobre segundo y nos dice que ignoremos el peso de la viga y el peso del soporte. Como podemos observar, tendremos unas reacciones en A, en X y una reacción en A en Y. También tendremos una reacción normal en el punto B, que sería parte del rodamiento. También tendremos una reacción en C en el eje X y en el eje Y, que también encontraríamos una aceleración angular de nuestro péndulo. Para lo siguiente vamos a analizar los diagramas de cuerpos libres de cada uno de nuestros cuerpos. Como podemos observar, este sería el diagrama de nuestro cuerpo libre de nuestro componente de nuestro péndulo. En este caso tendríamos una componente en el punto C, una componente normal y una componente tangencial. Esto nos servirá para poder encontrar las aceleraciones, de componer nuestras aceleraciones angulares en este punto G. Para lo siguiente podemos observar cómo podemos descomponer nuestra aceleración en el centro de gravedad, en el punto G, normal y tangencial. Para lo siguiente lo calcularemos de la siguiente manera. Como tenemos conocimiento, la aceleración gravitacional en el en el eje T tangencial es igual a la aceleración por el radio en el punto G. La distancia en el punto G en este caso sería de 0.75. Como podemos observar, tendríamos una variable que sería la aceleración angular, que no conocemos, por la distancia, que sería de 0.75, que nos da que 0.75 aceleración angular. También tenemos la aceleración en el punto G normal, que la fórmula nos dice que es igual a la velocidad angular al cuadrado por la distancia entre el punto C y el punto G, que sería de 0.75 metros. Esto nos da un valor de 12 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros, para poder realizar nuestros cálculos para la sumatoria de momentos en un punto C, también sabemos que sería igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces necesitamos la inercia en el punto C. En el punto C, para poder calcular nuestra inercia, necesitamos el valor de la masa por el radio de giro, que en este caso de 250 milímetros, que viene a dar 0.25 metros al cuadrado, más la masa de 100 kilogramos de nuestro péndulo por la distancia entre el punto C y el punto G, donde se encontraría el peso. Luego de nosotros haber metido nuestros datos en la calculadora, nos da que la inercia en el punto C es igual a 62.5 kilogramos por metro al cuadrado. Para lo siguiente, vamos a realizar la sumatoria de momentos en el punto C. Esta sumatoria sería igual a la inercia en el punto C por la aceleración angular. En este caso, las componentes en el punto C se anularían las resultantes, ya que se encontrarían traspasando el eje de acción. Entonces, como nos dice que el momento es igual a la fuerza por la distancia que actúan sobre un cuerpo, entonces, como vemos que nuestras componentes las fuerzas que se encuentran para arriba serían positivas y las que se encuentran para abajo serían negativas. En este caso, el peso se encuentra en una dirección hacia abajo, así que llevaría un sentido negativo. Entonces dice que el peso es igual a la masa por la gravedad por la distancia. Esto sería igual a la inercia por la aceleración angular. En este caso, como ya teníamos calculado la inercia en el punto C, nos dice que es igual a menos 62.5 kilogramos sobre metro del cuadrado por la aceleración angular. Entonces, con estos datos podemos despejar la aceleración angular de la siguiente manera, y nos da un dato de 11.77 radianes sobre segundo al cuadrado. Nosotros, obteniendo esta aceleración angular, podemos reemplazar nuestros componentes para poder
encontrar las reacciones normales en el punto, la reacción normal en el punto C, en el punto C, y la reacción tangencial en el punto C también. Entonces, para lo siguiente realizaremos la sumatoria de fuerzas en el eje normal, que sería igual a la masa por la aceleración gravitacional del eje normal. Entonces, como podemos observar, las fuerzas que actúan en el eje normal sería la reacción normal en C igual a la masa del péndulo, que sería de 100 kilogramos, por la aceleración gravitacional en el eje normal, que ya habíamos calculado con anterioridad, que eran de 12. Entonces, al multiplicar, realizar la multiplicación de estos valores, nos dice que tenemos una componente normal en C de 1200 newtons. También podemos calcular la componente C tangencial, que sería a través de la sumatoria de las fuerzas que actúan en el eje tangencial, que sería igual a la masa por la aceleración gravitacional tangencial. En este caso, como tenemos la componente en C tangencial, que se encuentra en una dirección hacia arriba, que sería positiva, la pondremos con signo positivo. También tenemos en este caso el peso, que estaría hacia abajo, entonces diría con signo negativo, que sería el peso igual a la masa de 100 kilogramos por la gravedad. Esto me dice que es igual a la masa por la aceleración gravitacional en el eje tangencial. Como ya lo habíamos calculado, nos decía que la aceleración gravitacional tangencial era igual a la aceleración angular por la distancia entre el punto C y la distancia del punto G del centro de gravedad, que en este caso sería la aceleración angular de 11.772 por 0.25, que sería el radio que se encuentra, la distancia que se encuentra del punto C y el punto G, por la masa, que sería de 100 kilogramos. Al momento nosotros de realizar los cálculos correspondientes, obtenemos una reacción en el tangencial en el punto C de 98.1 newton. Luego de esto nosotros podemos realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, en donde podemos analizar de la siguiente manera. En el otro diagrama, como observábamos, la componente tangencial en el punto C estaba hacia arriba y la componente normal se encontraba hacia afuera. En este caso, nuestras reacciones se encontrarían de forma opuesta a las que graficamos en el cuerpo libre anterior. También podemos observar que tendremos dos reacciones en el punto A, una reacción en X y una reacción en Y, que sería la del rodillo, y también la del punto de apoyo, una reacción en este caso que la llamaremos NB, que sería una normal que se encuentra en este punto. Para nosotros poder calcular nuestros componentes, vamos a realizar la sumatoria de momento en el punto A, donde nosotros podemos realizar la sumatoria de momento en el punto A, que sería igual a 0. Para nosotros así poder despejar estas incógnitas y poder encontrar nuestra componente NB en el punto B. Entonces nosotros vamos a realizar la siguiente sumatoria de momentos, que nos diría que el momento en el punto E es igual a la distancia por la fuerza que efectúa en el cuerpo. Entonces diría que NB es igual a la distancia entre el punto A y el punto B, que sería de 1.2 metros menos 98.1, que sería la fuerza que efectúa la constante, la componente C tangencial. En este caso por la distancia, que se encontraría en 0.6 metros, menos la distancia, que sería en este caso la distancia de este punto sería de 1 metro, por la fuerza que actúa en la componente normal, que sería de 1200 newton. Esto sería igual a 0. Al nosotros despejar nuestra variable, que sería la componente en B, la reacción en B, que nos dice que es igual a 1049.5 newtons. También podemos reencontrar nuestras componentes AX de la siguiente manera, haciendo sumatoria de las fuerzas en X. Como nosotros podemos observar, la sumatoria de las fuerzas en X son aplicadas, en este caso sería la componente
en el eje normal en el punto C, que sería de 1200, que se encontraría en el lado positivo ya que se encuentra a la derecha, menos la componente en el eje X del punto A, que sería igual a 0. Al nosotros despejar esta ecuación, podemos encontrar que la componente en X de la reacción sería de 1200 newtons. También podemos encontrar nuestra componente en Y a través de la sumatoria de fuerzas en Y, que sería igual a 0. Como podemos observar, nuestros ejes tangenciales normales son coherentes con los ejes Y y X. Como podemos observar, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y sería las fuerzas involucradas, nuestra fuerza normal en B, que sería como se encuentra para arriba, sería positiva, nuestra fuerza tangencial en el componente C, que se encuentra en sentido hacia abajo, sería negativa, menos nuestra componente en A. Al nosotros despejar esta ecuación, podemos encontrar que con nuestra reacción el componente Y sería de 950.95 newtons. Luego de realizar este ejercicio, realizamos la comparación en el programa Adams y comprobamos que la resolución de este ejercicio es de una manera correcta. Muchas gracias. Saludos ingeniero, mi nombre es Alexander y en este caso vamos a realizar la simulación de nuestro ejercicio tipo péndulo en el software Adams. Bien, para ello lo que primero se ha hecho es crear puntos de referencia que nos ayudarán a dibujar nuestro mecanismo. Esto lo hemos hecho a través de la herramienta de construcción de geometría. Lo hemos hecho previamente, únicamente pasaremos a mostrarlo y como podemos observar se encuentran ubicados a las características que nos especifica el ejercicio, en este caso de 0,6 metros de separación. Bien, una vez dibujado estos puntos procedimos a dibujar nuestros eslabones. Lo hemos hecho previamente, pasaremos a mostrarlo. Como podemos observar tenemos nuestra eslabón tipo base, tenemos la viga soporte y tenemos el eslabón que realizará el movimiento del péndulo, y también como especifica el ejercicio tiene un tope y para ello lo hemos hecho a través de un cuerpo que servirá en este caso de soporte de este eslabón. Bien, también se han metido ciertas características. En este caso nos dice el ejercicio que despreciemos la masa de la viga y de la base, y como podemos observar tenemos esas condiciones de masa de 0. De la misma forma para la viga de soporte. Bien, y en el caso de la viga de péndulo nos dice que se encuentra su valor es de 100 kilogramos y lo hemos modificado. Bien, esto lo hemos modificado para una mejor simulación de nuestro mecanismo. Una vez hecho esto, lo que se ha procedido es a crear conexiones de movimiento a través de nuestros elementos, y lo hemos hecho a través de la herramienta de revolución. Bien, ya se los ha hecho previamente, únicamente pasaremos a mostrarlos. Como se puede observar, se van ubicando en nuestro mecanismo. Bien, una vez que ya se ha realizado las relaciones de movimiento, lo que también nos servirá para nuestra simulación es crear unas fuerzas de vector que nos ayudarán a determinar las reacciones en los puntos que determina el ejercicio, en este caso en el punto C y también en el punto A. Lo hemos hecho previamente, únicamente pasaremos a mostrarlos. Bien, ahora sí tenemos todo listo para realizar la simulación de nuestro ejercicio. Pasaremos a la herramienta de simulación y como podemos observar tenemos el movimiento de nuestro mecanismo. Bien, para constatar los datos, las respuestas, perdón, de nuestro ejercicio, bien, las condiciones iniciales nos decía que nuestro ejercicio tenía una velocidad angular de 4 radianes sobre segundo, y como podemos observar, en este caso no es constante, va variando con el tiempo, y en este caso empieza justo en el instante de 4 radianes, como lo especifica el ejercicio. Bien, para determinar las reacciones, vamos a comprobarlas. En este caso, primero en el punto C,
En el punto C, como podemos observar, la reacción en X nos salía en total en los cálculos previos de 1200 y como podemos observar, empieza en 1200 y va variando con respecto al tiempo. De la misma manera, la reacción en Y, que nos salía aproximadamente de, de 98, de 98 newtons. Y como podemos observar, la, empieza nuestra curva en 98 como lo especifica el ejercicio en ese punto. Bien, de la misma manera haremos en el punto A, y en este caso la reacción en el eje X era de 1200, como podemos observar, está en 1200 newtons. De la misma manera en la reacción en Y, es de 950.97 newtons. Y con ello podemos constatar que nuestro ejercicio está simulado de forma correcta. Muchas gracias. El ejercicio planteado es el siguiente. La barra esbelta AB de masa de 30 kilogramos se mueve en el plano vertical, estando en sus extremos obligados a deslizarse por las vías horizontal y vertical lisas. Si la fuerza de 150 N se aplica al extremo A cuando la barra está inicialmente en reposo en la posición de θ igual 30 grados, calcula la aceleración angular resultante de la barra y la fuerza actuante sobre los pequeños rodillos A y B. Como se observa en la figura, se obtiene la fuerza de 150 newtons, mi masa de 30 kilogramos de masa y mis rodillos tanto en A como en B y el ángulo de 30 grados. Entonces, para las aceleraciones realizo un triángulo de aceleraciones donde la aceleración de B está vertical, la aceleración de A será horizontal. Se lo coloca el módulo de la aceleración entre los dos, que sería la longitud por alfa. Trazo al centro de masas, hace un triángulo semejante con mi aceleración en B, mi aceleración en A, mi aceleración, obteniendo los siguientes resultados, que mi aceleración de X es igual a 0,520 por alfa, mi aceleración en Y 0,3 por alfa, procediendo a realizar una sumatoria de momentos de G es igual a la inercia por alfa. Para esto yo ya tengo mis gráficos, mis diagramas de cuerpo libre, que indican mi fuerza de 150 N, mi reacción en A, mi reacción en B, mi centro de gravedad y la inercia por la aceleración alfa que está en este sentido. Entonces realizo mi 150 reemplazando 150 por 0,6 coseno de 30 menos mi aceleración en A por 0,6 seno de 30 más mi reacción en B por 0,6 coseno de 30 es igual. La inercia de esta barra viene dada por un induciado de la masa a longitud al cuadrado por mi alfa, que va a ser mi incógnita. Entonces, reemplazando, obtengo la primera ecuación. Para continuar y obtener las otras incógnitas, yo debo realizar una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Mi sumatoria de fuerzas en X es igual a mi masa por mi aceleración en X. Entonces, en X yo tengo mi fuerza de 150 newtons, mi reacción en B, que es un signo negativo, mi masa por mi aceleración. Reemplazando, yo obtengo la siguiente ecuación, la ecuación 2, 150 menos B es igual a 30 por 0.520 alfa. De forma similar, obtengo mi sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a mi masa por mi aceleración en Y. Reemplazando los datos, obtengo mi ecuación 3. Ingreso a mi sistema de ecuaciones para obtener y resolviendo mediante el software de MapCat. Yo obtuve que mi reacción en A es igual a 330 N, mi reacción en B 76,8 N y mi aceleración 4,69 radianes por segundo al cuadrado. Entonces estos valores comprobaremos en el software de Adams. Procediendo con lo que viene a ser la simulación en el software Adams del ejercicio, vamos a proceder a ubicarnos en el software. Entonces, una vez abierto el Adams, nosotros colocamos el modelo nuevo. Vamos a poner un nombre a nuestro modelo, que va a ser doble deslizador. Aplicamos y OK. Ahora lo siguiente es nosotros trasladarnos a la
configuraciones, unidades, vamos a colocar nuestros ángulos radianes, ok. De forma similar, configuraciones, malla, en configuraciones de malla, nosotros aplastamos un espacio de 10 milímetros tanto en X y de 10 milímetros tanto en Y. Aplicamos y obtenemos lo que viene a ser nuestra malla. El siguiente paso es colocar lo que viene a ser nuestros eslabones. Entonces nosotros lo vamos a poner con estos valores de 4 y 2 que sean constantes, y de igual forma nuestro valor constante va a ser, nuestro valor de longitud va a ser de 300 milímetros. 300 milímetros. Un tip muy importante es que con la tecla F4 nosotros podemos activar lo que viene a ser las coordenadas. Entonces vamos a aplicar en lo que viene a ser menos 300, que se encuentra aquí, hasta el valor de 300 en el eje Y. Y obtenemos nuestro primer eslabón. Con la letra Z alejamos un poco y de la misma forma vamos a proceder a colocar el eslabón siguiente. Desde la posición 0 en X, 300 en Y, como lo observamos, pasamos por el punto de origen, y 0 en X y menos 300 en Y. Todas estas medidas en milímetros y podemos observar en la parte derecha que viene a ser nuestras coordenadas que vamos desplazando a lo largo de nuestra malla. Como siguiente punto vamos a colocar nuestras cajas en la herramienta de cuerpos, en lo que viene a ser cuerpo rígido, box, que es una caja. Colocamos los valores de 6 centímetros de constantes. Centímetros. Copiamos y vamos a pegar tanto en los siguientes valores. Y tenemos lo que viene a ser nuestra primera caja. Y este le vamos a colocar en una coordenada de X100 y menos 50. No, ahí en X100. Esa va a ser nuestra coordenada. El siguiente caja, asimismo en la pestaña de cuerpos, caja, todos los valores de 6 centímetros constantes, y vamos a colocar en nuestra coordenada de lo que viene a ser menos 250 en Y. Menos 250 en Y. Ahí. Como se observa, ahí están las coordenadas. Y hago un clic. Lo siguiente va a ser colocar mi eslabón, que va a tener los mismos valores constantes, pero la longitud ahora sí ya va a cambiar y va a ser desde la caja de la parte de arriba hasta hacia abajo. Muy bien, ahora ya tengo lo que viene a ser mi mecanismo. Lo siguiente que voy a hacer es cambiar mi malla. Nos vamos a herramientas, malla. Vamos a cambiar los espacios tanto en X como Y en 50 milímetros. Me va a ser de utilidad. Aplicamos. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar nuestros conectores. Para esto nos dirigimos a la pestaña 2, conectores, y voy a bloquear lo que viene a ser tanto mi parte 2 como mi parte 1. Los voy a bloquear con esta, que viene a ser Fix Join o punto fijo, con la herramienta de dos cuerpos, una localización. Entonces hago clic en la malla, en lo que viene a ser el eslabón, y en ese punto y me va a quedar fijo. Con la letra T me traslado hacia abajo y voy a colocar también un punto fijo a la siguiente eslabón con la misma herramienta en conectores, punto fijo, dos cuerpos, una localización. Hago clic en mi malla, en mi eslabón y en mi punto, y se va a quedar fijo.
Ahora es agregar lo que viene a ser los movimientos. Para agregar los movimientos, yo me coloco en conectores, en crear un cuerpo de revolución o bisagra y asimismo dos cuerpos, una localización. Y ahora sí me dirijo a mi caja, hago clic en mi caja, hago clic en lo que viene a ser mi eslabón, en este caso es la parte 6, y el punto donde se conecta y se crea. De forma similar ya se queda activado, entonces me voy a conectores, bisagra, dos cuerpos, una localización, entre mi caja, mi eslabón y el punto, y se crea lo que viene a ser mi, mi conector de movimiento o bisagra. Para poder que se traslade, yo voy a necesitar de la herramienta de crear un punto de traslación, asimismo dos cuerpos, una localización, y voy a hacer un poquito de zoom con la letra Z y con el mouse hacia adelante. Entonces, ya activado esto, hago clic primero en mi caja, de ahí en mi eslabón y el punto. Y ahora tengo que colocarle una dirección hacia donde se va a mover. En este caso va a ser hacia el lado derecho o en el eje presente. Listo. Y se crea mi punto de traslación. Me alejo un poco con la letra Z y con el mouse. Y me voy a acercar a lo que viene a ser con la letra 3, me acelero hacia abajo. Y coloco así mismo de forma similar un punto de traslación, dos cuerpos, una localización, a lo que viene a ser la caja. Mi siguiente punto es mi eslabón y lo que viene a ser mi punto donde están conectados. Finalmente voy a hacer la dirección o el sentido y listo, se creó. Ahora sí, con la parte superior me pongo en una vista frontal y lo que voy a crear por último viene a ser mi fuerza, que me va a ver ejercicio con la parte de fuerzas y aplicar fuerza en una parte. Y aquí lo que coloco es una fuerza, en este caso era de 150 newtons. Sí, 150 newtons. Y la voy a aplicar en esta parte, hacia mi lado derecho, que es como me mostró el ejercicio. Y se aplicó la fuerza. Así con F4 puedo desactivar. Con lo que viene a ser mi parte inferior derecha, puedo cambiar lo que viene a ser el renderizado de mi imagen para que sea así. Y también puedo desactivar lo que viene a ser estos conectores, deslizadores para que no se vea y poder apreciar mejor el mecanismo. Siguiendo con lo que viene a ser el proceso, yo voy a aplicar lo que viene a ser mi dato de mi masa, de mi barra de 30 kilogramos, para lo cual me doy clic derecho, me voy a modificar en lo que viene a ser definir la masa por, yo voy a aplastar usuario, y aquí en lo que viene a ser mi masa, yo aplastar mis 30 kilogramos y aplico, dirigiéndome a continuación a lo que viene a ser simulación, lo que viene a ser correr simulación. Una vez hecho clic, se abre mi control de simulación, para lo cual los parámetros yo elijo lo que viene a ser un tiempo de finalización de 0.1325, un tamaño de paso de 0.005 y procedo a poner play en mi simulación. Como se observa, el movimiento es el indicado de la simulación, dado que se aplica una fuerza en el deslizador de la parte superior de 150 y el instante en el que se calculan las fuerzas y mis incógnitas es en este instante, como pide el ejercicio. El movimiento es así. Pinchando en mi parte inferior derecha, voy a trazar lo que vienen a ser mis gráficas. Para dirigirme en mi parte superior derecha, en el recuadro amarillo, hago un clic derecho para poder abrir lo que viene a ser dos pantallas. En el lado derecho poder observar mi simulación y en el lado izquierdo mi gráfica. Entonces, para cargar la animación, hago clic derecho, cargar animación. Como se observó, en la parte izquierda hago un clic izquierdo para realizar mis gráficas. En la parte de abajo me dirijo a lo que viene a ser fuente. La fuente es mi objeto, el filtro es mi cuerpo
Y voy a proceder a graficar lo que viene a ser en la parte 4 del bloque 4, que es del deslizador. Hago doble clic en lo que viene a ser esta cruz y me dirijo a lo que viene a ser el marker 28. El marker 28 viene a ser los puntos que yo tengo de mi parte, de mi característica. Voy a elegir lo que viene a ser la fuerza total en el punto. Voy a elegir lo que viene a ser mi magnitud y grafico. Como se observa, es 150 newton, que viene a ser el dato que yo coloqué en mi ejercicio inicial. Ahora yo elijo lo que viene a ser el marker 17 para comprobar ya los datos de las incógnitas que yo resolví. Añado y como se observa, el dato era de 337, viendo a ser el valor de aquí en ese instante, comprobando las respuestas que yo obtuve a papel, como se va a observar aquí. Entonces, en el sistema estos fueron mis incógnitos, mi fuerza, como se observó, de 337, y mi velocidad, y mi aceleración que yo voy a calcular, mi aceleración angular, en la misma gráfica. Como se observa, aquí se tiene los 337 y las fuerzas de 150 N. Entonces me dirijo a mi software add-ons y en el cuerpo 5, hago clic en el cuerpo 5, voy a elegir la característica que viene a ser mi aceleración angular y lo mismo mi magnitud, y se va a añadir mi curva. Como se observa, en mi parte derecha, la aceleración angular en radianes por segundo al cuadrado va a ser de 4,69, si no me equivoco, sí, 4,69, que viene a ser el mismo que se encontró en mis cálculos a mano, comprobando mi lado derecho la aceleración angular y el lado izquierdo las fuerzas, que es lo que yo obtengo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.